¿Cómo se vende la vivienda de interés social en Colombia? Aquí te explico. La Ley 546 de 1999 vende la vivienda de interés social en Colombia en salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, que cuando vamos a ir a una sala de ventas a comprar vivienda de interés social, desde el año 99 la encontramos en salarios mínimos mensuales legales vigentes y esta ley dice que hay varios tipos de vivienda de interés social. La primera es vivienda de interés prioritario, que es la que no supera los 90 salarios mínimos mensuales legales vigentes del año de entrega. Luego sigue la vivienda de interés social en precios, que es una vivienda que no supere los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes al año de entrega, y esta vivienda está ubicada en un municipio que tenga menos de 1 millón de habitantes. Y la vivienda de interés social de los municipios de más de 1 millón de habitantes, que es la vivienda de 150 salarios mínimos, ejemplo la que encontramos en ciudades principales. Esto yo lo llamo supermercado de viviendas, la ley lo llama tipos de vivienda, y por supuesto está la vivienda no BIS, que en municipios pequeños es la que supera los 135 salarios mínimos y en municipios grandes supera los 150 salarios mínimos. Así se cataloga la vivienda en Colombia a través de la ley. Entonces, vamos a hablar de la tan anhelada brecha que me han preguntado mucho. Si compré un apartamento en el 2021 para entrega en el 2024, compré vivienda de interés social, es decir, que te vendieron en salarios mínimos mensuales legales vigentes. En el 2023, es decir, este año el salario mínimo mensual legal vigente está en 1.160.000 y esta persona compró una vivienda de interés social dentro de la ciudad de Medellín, es decir, que como le vendieron en salarios mínimos y el salario mínimo mensual legal vigente subió bastante, esta vivienda hoy en día vale 174 millones. Tú que me estás viendo que compraste para entrega en el 2024 y 2025, si compraste en un valor inferior a este y estás en una ciudad principal, coge de una vez la calculadora y tu encargo fiduciario y empieza a revisar. Entonces, para poder entender, vamos a revisar cómo se ha incrementado el salario mínimo en los últimos años. En el 2013 se incrementó el salario mínimo en el 4.02, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 2020, 2021, 2022 y 2023. Oh, por Dios, aquí vemos dos razones bastante grandes de por qué el salario mínimo se incrementó bastante y por ende el precio de la construcción subió. Recuerden que esta ley está desde el año 99 y esta ley cuando la sacaron y empezaron a vender en salarios mínimos lo hicieron para proteger al consumidor y precisamente para que el constructor no moviera el precio a su amaño, y lo quisieron conectar con los ingresos de las personas y por ende con su capacidad de pago. Es decir, que el incremento entre el 2022 y el 2023 han sido abismales. ¿De quién es la culpa? Aquí la culpa no es de nadie, aquí ya sabemos que compramos en salarios mínimos mensuales legales vigentes y la tarea es cerrar la brecha. La brecha es que ya hoy con este video supiste que tu inmueble subió de precio y así la constructora no te haya avisado, tú ya sabes que te vendieron salarios mínimos mensuales legales vigentes, tu inmueble probablemente está mucho menor a 174 millones y este año las entregas son de 174 millones porque por el salario mínimo, es decir, que tienes que empezar a cerrar la brecha del otro año. Si el salario mínimo mensual legal vigente incrementa para el 2024 el 10%, que nadie sabe cuál va a ser el incremento a hoy, estoy haciendo un promedio ponderado, el salario mínimo quedaría para el 2024 en 1.276.000, lo que quiere decir que para el año de entrega el inmueble valdría 191.400. Aquí ya saben más o menos en un promedio cuánto puede valer tu inmueble si lo entregan en el 2024. Entonces, ¿qué hago? Oh, entro en pánico. No, ya tengo la información y la información es poder. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos revisar si te vendieron en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto lo vamos a revisar en la promesa de compraventa. Sabemos que lo más probable es que sí. Y lo segundo es, te debes de anticipar y cerrar la tan anhelada brecha que yo hablo tanto. Ya sabemos que el salario mínimo mensual legal vigente subió, por ende tu capacidad de pago también subió y por ende tu apartamento también subió y por ende los subsidios también subieron. Entonces ponte en la tarea de cerrar esta brecha, es decir, ya me di cuenta que me toca dar 20 millones de pesos más de cuota inicial, pero verdad, el subsidio también subió, entonces ya no son 20 millones, son 18. ¿Qué voy a hacer para poder cerrar esta brecha? ¿Qué subsidios hay?
¿Qué condiciones tengo que hacer para poderla cerrar? Recuerden que si se incrementa el valor del inmueble, se incrementa el valor de la cuota inicial y se incrementa el valor de la financiación, y cerrar la brecha es conseguir esos recursos de hoy hasta el año de entrega. ¿Tienen tiempo? Sí, tienen tiempo. Y hay que buscar soluciones ¿con qué? Con la información adecuada. Así que en esta tabla estamos viendo que el incremento del salario mínimo no lo tomó la decisión el constructor, esto es un porcentaje en años que ha venido incrementando, y digamos que ese proceso nadie tiene la culpa. ¿Qué es importante saber aquí? Que cuando tú compras tu inmueble ha ganado una valorización acorde, en este caso, a la valorización de la zona y a la forma como se está moviendo la zona. Ya tienes una vivienda y cuando se ha desembolsado el crédito va a empezar a bajar, tu vivienda va a empezar a coger avalúo comercial, va a seguir su proceso de avalúo, vas a dejar de pagar arriendo y cada que pagues una cuota, esa cuota va a minimizar el crédito. Entonces tomaste una excelente decisión, pero hay que complementar esa decisión anticipándonos para que el proceso de compra tuyo no se caiga y tenga un final feliz.